Entrevista. Con Hugo Bay, economista e integrante del equipo de investigación y asesoramiento del Instituto Cuesta Duarte. Hablando claro, con Daniel Castro. Faltan 15 minutos para las 9 de la mañana. Estamos con Hugo Bay, economista, integrante del equipo de investigación del Instituto Cuesta Duarte, además del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, también docente, en fin, varias actividades tiene Hugo que nos acompaña esta mañana. Muchas gracias por esta presencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la posición del PIT-CNT, como sabemos, es muy crítica del sistema de AFAPs y vamos a hablar de un informe porque allí se está planteando 20 años de régimen de ahorro individual, entre el lucro, el fin del lucro. El otro día escuchaba las movilizaciones cada vez más frecuentes de los denominados cincuentones, unos 120.000, tengo entendido que existen en Uruguay. Sí, digo, esas cerca de 100.000 son potencialmente afectados. Bien. No necesariamente todos van a tener un perjuicio, pero una mayoría de esa cantidad. Hugo, y han redactado este informe, han estudiado, profundizado en algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, al sistema previsional. ¿Por dónde podríamos comenzar para decodificar qué pretenden ustedes elevar como mensaje? Sí, no, nosotros un poco como tú bien planteabas, no es un digamos un planteo nuevo de la central, digamos, del PIT-CNT. En realidad este documento pretende sintetizar o sistematizar y sintetizar algunos cuestionamientos que nosotros tenemos. Es producto de un trabajo colectivo que se viene desarrollando hace muchos años, ¿verdad?, dentro del PIT-CNT, y acumulando masa crítica en torno a un régimen de ahorro individual que nosotros entendemos no da las respuestas que precisa el sistema de seguridad social. Las críticas son varias. Por ejemplo, en cuanto a lo que es la competencia que se generaría a partir de la reforma del 96 en el mercado de la administración de fondos de ahorro, hoy lo que tenemos son solamente 4 administradoras, 4 AFAPs, que a nuestro entender no compiten, es decir, básicamente tienen sus inversiones en instrumentos muy similares, han mostrado a lo largo de estos 20 años niveles de rentabilidad muy parecidos, es decir, no se han diferenciado en eso. Y en cuanto a las comisiones, que es el precio que pagamos aquellos que aportamos a la FAP, están en niveles, a nuestro entender, muy elevados. Es decir, ¿lejos de competir están coordinados, sostiene? Bueno, por ejemplo, si uno mira en términos de lo que son las comisiones, uno ve que las 3 AFAPs privadas tienen comisiones que se ubican, es decir, de cada 100 pesos que aportamos, hay alrededor de 25 o 26 pesos que no se vierten a las inversiones para digamos, aumentar nuestro ahorro, sino que lo retira la administradora, una parte por comisiones, aproximadamente la mitad por comisiones de administración, la otra mitad por un seguro, digamos, de invalidez y fallecimiento que incluye el régimen de ahorro individual. Lo cierto es que entendemos que esos niveles de comisiones y de deducciones que hay sobre los ahorros están en niveles muy elevados. Después tenemos el caso de AFAP República, que tiene comisiones, una comisión sensiblemente más baja, solamente se queda con el 5% por concepto de comisiones, pero sin embargo, esta política que viene teniendo República AFAP, que ya tiene muchos años de una comisión más baja, no ha significado un traspaso importante de afiliados de las AFAP privadas a las públicas, con lo que esto implica en términos de lo que va a ser su futura jubilación. Por lo tanto, efectivamente no hay una competencia, es decir, la gente no entiende o no ha incorporado la información y el conocimiento suficiente para, en función de algunos estímulos que da el mercado, en este caso República FAP con una comisión sensiblemente más baja, es decir, no se verifica en la práctica, digamos, un desplazamiento de afiliados hacia República FAP que origine un incentivo de las privadas también a bajar las comisiones. Economista Bay, muchas veces estos asuntos terminan planteándose en términos de blanco y negro, o en términos de AFAP sí o AFAP no. ¿Ustedes entienden que las AFAP como tales deben desaparecer? Sí, nosotros, a ver, esto es importante. Los problemas de la seguridad social, que son varios, no se van a solucionar exclusivamente eliminando el régimen de ahorro individual ni las AFAPs.
Es decir, son problemas que se explican por factores más profundos, que tienen que ver con el envejecimiento, con cuestiones demográficas. Así que nosotros no decimos que la eliminación de las AFAP vaya a solucionar los problemas y sobre todo los desafíos que están planteados en términos de seguridad social. Y no Lo puede que ser... sí decimos Sí. es que hoy, lejos de haber aportado soluciones, han incorporado nuevos problemas, se generan ganancias privadas muy importantes a cambio de un valor agregado que nosotros entendemos es muy escaso, el que aportan las AFAPs al sistema de seguridad social, y por lo tanto sí, en esa discusión estamos claramente a favor de eliminar no necesariamente lo que puede ser el ahorro, digamos, de los trabajadores, es decir, no, la idea nuestra no es volver a un régimen de reparto total, sino eliminar lo que es el lucro del sector privado en la seguridad social, que básicamente no aporta demasiados beneficios y tiene una serie de perjuicios que tratamos de reflejar en el documento. ¿Cómo evitar que el remedio sea peor que la enfermedad? Y que esta vocación de hacer desaparecer al sistema de ahorro previsional en el sector privado genere un resquebrajamiento tal del sistema que comprometa a la globalidad de un modelo que hasta ahora ha funcionado con necesidad de correcciones en todo caso? Claro, el sistema hasta ahora ha funcionado porque justamente lo que básicamente es hasta ahora lo que ha venido ocurriendo es que la gente ha ido acumulando ahorros, ha ido aportando a las AFAPs y bueno, está teniendo el ahorro que va teniendo en sus cuentas de ahorro. Ahora, en la medida en que las AFAP comienzan que no son las AFAP además, es decir, las AFAPs una vez que la persona decide retirarse del mercado, transfieren el ahorro acumulado a una aseguradora que es quien se hace cargo del pago de la jubilación. Y nosotros lo que decimos es que ahí se empiezan a notar problemas, por ejemplo, en cuanto a la suficiencia de las prestaciones que brinda. Lucifit ahora, nueva base Fit Me Matte and Poreless de Maybelline New York. Se adapta al tono de tu piel y también se el régimen de ahorro individual. Ahí aparece claramente todo el problema de los cincuentones que el PIT-CNT viene denunciando junto a otras organizaciones sociales como la UNASPU hace muchos años. Bien, tomó dos temas, efectivamente, el que tiene que ver, por ejemplo, con el Banco de Seguros, que ahora es el que está actuando individualmente. Ahí hay un problema central, neurálgico, es decir, no tiene tanto que ver con las AFAPs, pero tiene que ver con que luego de 20 años de reforma del sistema de seguridad social, al momento de pagar las jubilaciones, como se proyectan pérdidas muy importantes en cuanto a lo que tiene que ver con el pago de las jubilaciones, es decir, las aseguradoras privadas se han retirado del mercado. Por entender que es un mal negocio. Por entender que es un mal negocio, y entonces, obviamente, el que se quedó, digamos, aguantando el mostrador, como quien dice, para que el sistema no colapse, porque si efectivamente el Estado se hubiera movido con los mismos fines de lucro que se mueven las aseguradoras privadas, este sistema habría colapsado hace muchos años. Se quedó allí el Banco de Seguros con un problema muy importante que yo creo que hay bastante consenso de parte de diversos actores que requiere de algunos cambios, porque evidentemente si no, las AFAP hacen su negocio, pero después al momento de pagar las jubilaciones, otra vez es el Estado el que carga con los problemas de déficit y con los problemas de sostenibilidad financiera del sistema. Bien, voy a tomar algunos elementos que dispararon este documento. El trabajo pretende mostrar varios problemas del régimen de ahorro individual que, lejos de contribuir con soluciones reales, ha consolidado un gran negocio para el sector privado, prestaciones notoriamente insuficientes para la gran mayoría de los beneficiarios y una pesada carga en varios frentes para el Estado. A la luz de sus promesas y resultados también a nivel internacional, Uruguay debe discutir e implementar cambios estructurales tendientes a profundizar la universalidad, solidaridad y suficiencia del sistema de seguridad social. Planteado así, uno diría que esto debería recoger muchas adhesiones de gente que está disconforme con su presente y sobre todo con su futuro. Pero ¿advierten ustedes que hay calor en la sociedad como para alentar un cambio de estas características, Hugo? Bueno, nosotros, como decía hoy, venimos denunciando este tipo de problemas desde hace mucho tiempo. Es decir, claro, es más fácil una vez que los problemas se presentan, es decir, especular sobre la posibilidad de que las prestaciones sean insuficientes es más difícil de llegarle a la gente con eso, y más teniendo en cuenta, bueno, que imaginémonos en la época del 2005, cuando recién estábamos saliendo de una crisis,
ponernos a hablar del tema de los cincuentones, es decir, en aquel momento hablarle a los cuarentones de lo que les iba a pasar 10 años después. Evidentemente la gente tenía otras prioridades. Hoy creo que hay una coyuntura particular en función de todo este problema de la gente que se está por jubilar y de que está siendo notoriamente perjudicada por la jubilación que va a obtener a través del régimen de AFAPs, que creo que posibilita, tratar de poner el tema arriba de la mesa con otra predisposición por parte de la sociedad para conversar. Nosotros entendemos que cualquier reforma que se tenga que dar en el régimen de seguridad social en general debe canalizarse a través del diálogo social y debe ser gradual y debe contemplar, como tú creo que tratabas de dejar entrever en una pregunta, debe contemplar el tema de la sostenibilidad económico-financiera. Es decir, acá tenemos que tener mucho cuidado con los cambios que podamos hacer que sean sostenibles no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Acá cualquier cambio en algún parámetro que podamos estar afectando puede tener impacto dentro de 30 o 50 o 60 años. Entonces, es muy relevante. Ahora, lo que claramente estamos convencidos es de que es una coyuntura propicia para mostrar hasta qué punto las promesas que había en el año 96 sobre el régimen de ahorro individual no se han cumplido. Y los problemas que nosotros anticipábamos que iban a ocurrir están efectivamente ocurriendo, lamentablemente, porque hay mucha gente damnificada por estos problemas, pero estos problemas estaban en el origen de la ley. Es decir, acá no hubo una situación en el medio que de alguna manera generara este perjuicio para los cincuentones. Esto estaba en el origen de la ley, todos lo sabíamos, lamentablemente parece que esperamos hasta último momento para tratar de encontrar una salida. Bueno, más vale tarde que nunca. Brevemente, ¿nacionalizar las AFAP es una opción? Yo creo que hay que... es decir, una solución es eliminar el lucro. Es decir, el lucro se justificaría en la medida en que uno tuviera la certeza de que las AFAP incorporan un valor agregado que no se puede de alguna manera encontrar de otra forma, digamos. Ahora, por eso es que nosotros decimos, eliminemos las AFAP privadas, el lucro. Claro, no necesariamente eliminemos un posible régimen de ahorro que habrá que discutir de qué forma se instrumenta, se implementa, claro. Que permita, por ejemplo, tener un fondo como el que hoy tiene el Uruguay de ahorro acumulado, que incluso puede ser un instrumento de inversión para el sector productivo, cosa que hoy básicamente las AFAP tienen concentradas el grueso de sus inversiones en papeles del Estado, en fin, es el Estado el que rentabiliza. O sea, esto también es importante. Claro, somos ahora, los clientes de las AFAP los que... Las AFAP nos hablan de la rentabilidad que han obtenido y somos nosotros mismos, a través de nuestros impuestos, los que rentabilizamos correcto. A ese punto quiero ir. Por lo que tú mencionas como lucro, muchas veces del sector privado se señala como rentabilidad del trabajador. Y señalan, bueno, tenemos este lucro, querríamos invertirlo para que el trabajador fuera el beneficiado. Y estamos muy acotados en materia de inversión. No tenemos mucho margen para invertir, no hay mucho campo para desarrollarnos en ese aspecto. Y allí hay una responsabilidad, en todo caso, del Estado en su conjunto, del Poder Ejecutivo y también del Parlamento. Bueno, lo que pasa es que acá podemos empezar a discutir si queremos que las AFAPs, que en los últimos 10 años han tenido rentabilidades denominadas en salarios, es decir, en unidades reajustables prácticamente nulas, es decir, la rentabilidad de nuestros ahorros ha sido muy baja en los últimos 10 años, a diferencia de lo que ocurrió en los primeros 10 años del sistema, que fue relativamente alta. Lo que tenemos que discutir es si queremos que efectivamente se invierta en activos significativamente más riesgosos, con la promesa de que mejore la rentabilidad y que se pueda diversificar. Bueno, realmente ha habido experiencias en otros países bastante complejas en cuanto a esto, y yo creo que se justifica una normativa bastante conservadora y bastante reguladora por parte del Banco Central en cuanto a tratar de mitigar los riesgos en los que incurren las AFAPs. Yo en ese sentido creo que transitar por el camino de decir, bueno, esta rentabilidad no está alcanzando para las prestaciones que queremos dar, lo que hay que hacer es empezar a invertir en activos más riesgosos. Bueno, me parece un camino delicado que obviamente no compartimos,
y nos parece que hay que transitar en el sentido inverso. Bien, finalmente, hace algunos días estuvo aquí el especialista en protección social del Banco Mundial, Rafael Rossmann. Dijo que la desaparición de las AFAP no cambia en nada esta situación bastante delicada de la seguridad y de la previsión social, y afirma que es necesario incentivar a las personas para que no se jubilen y que a su vez produzcan más. O sea, ¿hay una posición del PIT-CNT a propósito de estos planteos? Sí, bien, yo creo que me parece con todo respeto, pero es decir, yo lo planteaba hoy, la eliminación de las AFAP no va a solucionar los problemas estructurales que puede tener hoy la seguridad social, pero creo que es un cambio importante y creo que la eliminación del lucro, en primer lugar, le permitiría contar al sistema de seguridad social con una enorme cantidad de recursos que hoy se llevan las administradoras de fondos. Pero además es una señal, es decir, acá también hay una discusión que es ideológica, que tiene que ver con la cuestión ética y normativa en cuanto a si se justifica o no que pueda haber empresas que lucren con el ahorro de los trabajadores. Ahora, yo creo que sí, y supondría un cambio importante en términos de seguridad social, pero este otro tipo de cosas que él planteaba y que son muy interesantes, yo creo que hay que discutirlas en el marco de una reforma profunda, donde efectivamente nosotros no estamos cerrados a ninguna discusión en cuanto a lo que puede ser la edad de retiro. Hoy el sistema uruguayo ya tiene incentivos para que las personas difieran su edad de retiro, es decir, no es lo mismo la tasa de reemplazo a la que accede una persona que se jubila a los 60 años que a los 70, o sea, pero podemos continuar discutiendo hasta qué punto podemos transformar ese tipo de parámetros, pero en el marco de una reforma global del sistema, es decir, lo que no nos parece que haya que discutir por sectores, es decir, sino o de forma compartimentada. Nos parece que hay que, en el marco de un diálogo social, lo que pasa es que para eso tenemos que avanzar en el acuerdo sobre el diagnóstico. Este documento, más que apostar a propuestas, lo que plantea es un determinado diagnóstico sobre lo que nosotros entendemos son problemas y aspectos críticos del régimen de ahorro individual, y apostamos a encontrar, digamos, aliados, por así decirlo, en el marco de un diálogo social, para efectivamente ponernos de acuerdo y entonces empezar a pensar juntos transformaciones. Por supuesto que el PIT-CNT ya tiene algunas líneas de por dónde podrían pasar algunos cambios, pero nos parece que es fundamental en esta coyuntura generar, yo no digo un consenso porque va a ser muy difícil, en particular las AFAP difícilmente van a ver con buenos ojos algunas de las cosas que nosotros planteamos, pero sí de parte de otros actores involucrados que efectivamente creo que hay aspectos críticos del sistema que en la medida en que nosotros logremos que se conozcan y que se difundan, podemos establecer un diagnóstico común a partir del cual discutir cambios estructurales. Bien, economista Hugo Bay, integrante del equipo de investigación del Instituto Cuesta Duarte y además integrante del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, ha sido muy amable. Vamos a seguir avanzando en estos asuntos y en todo caso planteo un debate, una discusión con integrantes del sistema de ahorro previsional actual de las AFAP, porque ha de ser complejo decirle a las AFAP que elijan entre el lucro y el fin del lucro, y me parece que ese puede ser un punto de partida para un debate. Cómo no, un gusto haber estado acá y por supuesto, como siempre, a la orden. Muchas gracias. El economista Hugo Bay.